Para mí es un placer haber venido desde Washington para poder compartir con ustedes este día. La verdad que es muy emotivo, muy interesante ver tantas empresas, ¿no? Tanta gente comprometida con el desarrollo sostenible e inclusivo en la región. Como decimos desde el Banco Interamericano de Desarrollo, nuestro objetivo es mejorar vidas. Y la mejor manera de hacerlo es con eso, ¿no? Es creciendo de una manera sostenible e equitativa. Les voy a estar hablando un poquito de confianza, les voy a estar hablando de desigualdad, y qué podemos hacer todos desde el sector público, desde el sector privado, desde los organismos multinacionales. He tenido la suerte de publicar hace poco un libro que se llama Confianza y los invito a todos a seguirlo. Pero déjenme entrar ya en materia, ¿no? Primero vamos a definir qué es la confianza. Ya varios de los que han estado parados acá antes que yo hablaron de la confianza. Pero vamos a buscar una definición común, que creo que es una de las definiciones más sencillas que van a conocer, ¿no? Que es, la confianza se refiere a la creencia de que los demás no actuarán de manera oportunista. ¿Qué significa que no van a actuar de manera oportunista? Significa que básicamente no van a tomar ventaja de nosotros si tienen la oportunidad. Y esto lo pueden pensar en cualquier ámbito, ¿no? Tomar ventaja que es que me roben, tomar ventaja una empresa que sabe que yo no chequeo la cuenta a final de mes porque tengo débito automático, y entonces me cobra fees que no corresponde. O el funcionario público que acepta una coima o un soborno. Esas son todas maneras de que pueden tomar ventaja de mí y de la ciudadanía. Los demás somos todos, ¿no? Los demás somos todos nosotros. Los demás son las empresas, los demás es el gobierno, con lo cual esta definición aplica tanto a la confianza entre personas como a la confianza en las empresas, como a la confianza en las instituciones. Pero una cosa que es muy importante y sobre la cual gran parte de mi conversación va a centrarse es en el tema de qué es una creencia. ¿Qué significa que es una creencia? Significa que va a depender de la realidad. La realidad va a estar afectando si yo creo o no creo que alguien va a tomar ventaja de mí, pero también va a cambiar de acuerdo a la información que yo tengo de esa realidad. Y no solo eso, sino que además va a estar afectado por cómo yo percibo esa realidad. Por eso no es casualidad que en momentos donde las redes sociales, la desinformación se han hecho muy comunes, que nuevamente podamos ver episodios de desconfianza, aun cuando los indicadores de la realidad no lo indican. ¿Okay? Entonces, es muy importante entender eso. Les voy a dar un ejemplo que lo he estudiado mucho, que es el tema de crimen. Yo le pregunto a todos ustedes cuál es el nivel de crimen en Chile, e indudablemente todos ustedes van a sobreestimar cuál es el nivel de crimen en Chile. ¿Okay? Con lo cual, lo que les quiero decir, no estoy diciendo que el problema de crimen en Chile no sea un problema, lo que quiero decir es que en la mayoría de los casos la creencia no siempre está asociada a la realidad. Y les vuelvo a decir, yo les pregunto, y le hemos hecho encuestas a chilenos, y me van a decir que el nivel de criminalidad es mayor que quizás el de México o el de Colombia, cuando se los pregunto en valores absolutos, y eso no es verdad. Entonces, es importante entender la creencia. ¿Por qué? Porque, de nuevo, va a depender de la realidad, de lo que hacemos para cambiar esa realidad, pero también va a depender de la información que damos sobre esa realidad, que en general tiende a ser poca, y de cómo la gente percibe esa realidad. Lo que les voy a estar hablando durante toda mi charla es que la confianza al final del día está en el centro de las discusiones de la cohesión social y del crecimiento sostenible e inclusivo. Sin confianza no vamos a tener ciudadanía, no vamos a tener cohesión social y no vamos a tener crecimiento. Pero déjenme que entro en algunos ejemplos. No tengo mucho tiempo, entonces voy a darles solo un somero resumen. Pero vamos a pensar en cuál es esta idea de la desconfianza como un impuesto al desarrollo. Yo no fui el primero que lo dijo, ¿no? Francis Fukuyama fue el primero que habló de la desconfianza como un impuesto al desarrollo. Y pensemos, ¿no? Pensemos en cómo podemos organizar la actividad económica. Todavía en algunos lugares del mundo, por suerte, cuando uno está en zonas rurales en Estados Unidos o a veces en Europa, uno encuentra este tipo de organización, ¿no? Donde hay un granjero que tiene su producción, produce tomates u otra cosa, y lo único que hace es los trae a la vera, al costado de la ruta, ¿no? De la carretera, pone ahí los tomates, uno pasa con el auto, frena,
dice, no sé, 5 tomates por $1, uno toma los 5 tomates, deja $1 en una cajita y se va, ¿no? Esta es una organización económica sin costos de transacción. No hay cajeros, no hay guardia de seguridad, no hay nada. Este granjero puede utilizar todo lo que recauda para mejorar su producción, ¿ok? Para producir más y mejores tomates, para crecer más. Lamentablemente en América Latina nos encontramos con esta otra realidad, ¿no? Una realidad donde para vender, estas fotos ya tienen un tiempo, pero para vender un producto de 50 centavos de dólar, le tenemos que poner una caja, una alarma, ¿ok? Lo cual requiere inversión, nuevamente, en cajas, en alarmas, en cajeros, en guardias de seguridad. ¿Ok? Nuevamente, la desconfianza termina siendo un impuesto que quizás muchos de ustedes como empresarios lo calculan, muchos otros no. Y en muchas organizaciones económicas termina siendo tan o más oneroso que los impuestos que pone el Estado. Nuevamente, en aquellos lugares donde hay confianza, la gente contrata empleados, abre sucursales, aumenta la producción económica. En aquellos lugares donde no hay confianza, lamentablemente no crecemos. O sea, somos muy orgullosos de la empresa familiar chica, ¿no? En América Latina. Lamentablemente, mucho de eso refleja que tenemos desconfianza, entonces el tamaño de la empresa termina siendo igual al tamaño de la familia, ¿no? Si tenemos muchos primos, la empresa crece. Si tenemos pocos primos, nos quedamos chiquititos. ¿Okay? Y lo mismo respecto a los costos de transacción, ¿no? Hay en ciertos lugares donde un apretón de manos es suficiente. Lamentablemente en América Latina esto es más común, ¿no? Y bueno, eso también hace crecer a muchas empresas de las que están sentadas acá. El hecho de que hay que tener tantos abogados y contadores para hacer cualquier transacción. Pero claramente sería mucho mejor si estuviéramos produciendo. Entonces, hay un camino directo entre la confianza y el crecimiento, pero también hay un camino hacia la cohesión social. Sin confianza no hay cohesión social. Sin confianza no hacemos esos actos de ciudadanía que nos hacen más fuertes, ¿no? Les voy a dar un ejemplo, pero podríamos hablar horas sobre el tema, ¿no? Este es un ejemplo que lo hicieron, muchos de ustedes quizás lo conocen, ¿no? Unos investigadores fueron alrededor de ciudades capitales del mundo y tiraban billeteras, ¿no? Carteras en la calle con dinero e identificación. Entonces, cuando uno iba caminando por Santiago, uno encontraba eso, lo abría, encontraba el dinero y encontraba una identificación donde la podía devolver, ¿no? Entonces, estos investigadores vieron cuál era la cantidad de billeteras que se devolvían y si se devolvían con dinero o no. Bueno, claramente hay una correlación muy positiva y muy alta entre la honestidad, llamémosle, y la confianza interpersonal. Es decir, en aquellas sociedades donde confiamos en el resto, es más probable que devolvamos la billetera que en aquellas sociedades que no. De nuevo, innumerables actos de ciudadanía que son los que nos hace mejor, ¿no? Reciclamos si confiamos en el otro, no tiramos basura si confiamos en el otro, respetamos las normas de tránsito si confiamos en el otro, votamos. Nos preocupa la corrupción si confiamos en el resto. Construimos ciudades cohesivas cuando confiamos en el otro. ¿Y por qué necesitamos la cohesión social y la cosa? Porque si no, no invertimos. En América Latina, en promedio, hemos duplicado el gasto público. Casi nada de eso ha ido a inversión. Todo ha ido a transferencias y subsidios. ¿Por qué? Porque es lógico. Si el ciudadano no confía en el gobierno, ¿por qué le va a demandar una gran obra de infraestructura que va a llevar muchísimos años, que no sabe si la obra de infraestructura se va a terminar, que no sabe si la obra de infraestructura se va a realizar en el lugar que es necesario, si no sabe si no va a haber un funcionario que se quede con parte del dinero? Entonces, lamentablemente, el ciudadano promedio en América Latina, en lugar de pedir esa obra de infraestructura que va a hacer crecer al país, lo que hace es pedir una transferencia de X dólares, ¿no? Que puede ser una transferencia directa o puede ser menor precio de la energía, menor precio del agua, menor precio del transporte público, etcétera, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando no confiamos, pedimos regulaciones. América Latina y el Caribe no crece porque regulamos demasiado. No tengo el gráfico acá, pero somos la región que más regula. Somos la región donde queremos que el Estado no deje que nadie se aproveche
de nosotros ni de oportunidades que nosotros no nos aprovecharíamos. Claro, así como le pedimos al Estado que regule, luego somos los primeros en tratar de saltarnos esas regulaciones, ¿no? Es una cosa muy interesante. Siempre desde el banco teníamos esta idea de que la gente quería menos regulaciones, ¿no? Y fuimos y le preguntamos a la gente, dijeron, no, queremos más regulaciones. No queremos que nadie se beneficie de algo que yo quizás no me beneficio. Y así terminamos con economías que no crecen, que no se dinamizan, empresas que deberían crearse, que no se crean. Una cosa que es fundamental, y esto es muy importante porque lamentablemente, históricamente la literatura no se ha tenido en cuenta, es que la confianza entre las personas y las empresas y la confianza en el gobierno están interrelacionadas. Históricamente lo hemos pensado separado, ¿no? Está la literatura que hablaba de la confianza en el gobierno, de la importancia de la transparencia y la corrupción, etc. Totalmente independiente de la confianza en las personas. Y estaba la confianza, la gente que trabajaba en confianza en las personas, ¿no? Toda la literatura de Putnam, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, no podemos tener una sin la otra. ¿Por qué? Es muy difícil confiar en otros, incluido en las empresas, si yo no confío en el gobierno. Si yo no confío que el gobierno tiene un órgano regulador de defensa del consumidor que me va a defender ante los atropellos que me pueda hacer una empresa, ¿por qué voy a confiar en las empresas? Al mismo tiempo, si yo no puedo confiar en la policía, en la justicia, ¿cómo es que voy a confiar en otros? Dada la capacidad que tienen de tomar actitudes oportunistas. Pero lo mismo del otro lado, si yo no confío en mis conciudadanos, si yo no confío en que ustedes van a hacer algo, si a mí el gobierno me lleva preso por mis creencias políticas, ideológicas, por mi religión, no puedo confiar en el gobierno. Entonces, es importante que pensemos en esta unión cada vez que llevamos adelante una política. La gran pregunta es ¿por qué la confianza es baja? No voy a entrar tanto hoy acá, porque me han pedido otras cosas, pero la confianza es baja básicamente cuando alguien tiene más información que yo y más poder que yo. Piensen en el viejo caso, ¿no? del vendedor de autos usados. De hecho, no creo que ninguno de ustedes confíe en aquel que le va a vender un auto usado. ¿Por qué? Porque el vendedor del auto usado tiene más información que ustedes, ¿no? Sabe si ese auto estuvo chocado, si tuvo los services, ¿no? Que eran necesarios o no. Entonces nunca uno confiaba en el vendedor de auto usado. ¿Cómo hacía para confiar? Reduciendo las asimetrías de información, tomando el auto y llevándoselo a un mecánico amigo, ¿no? Que lo mira. Entonces, cuando hay asimetrías de información no se puede. Lo mismo con asimetrías de poder, ¿no? Claramente cuando me para un policía, por suerte no los carabineros, pero un policía en América Latina, es muy probable que el poder que ejerce le permita tener una actitud oportunista. Esto es muy apropiado, ya que estamos relacionado con el premio Nobel, ¿no? De Economía para Acemoglu, Robinson y Johnson. Ellos básicamente hablaban de esto, ¿no? Y de esto hablamos en el libro, cómo la manera en la cual fuimos colonizados y las instituciones que creamos en América Latina y el Caribe han llevado a altas asimetrías de información, altas asimetrías de poder, alta desigualdad. No es casualidad que en algunos países de América Latina haya 10 familias, digamos, que se han repartido el poder en los últimos 200 años, ¿no? Entonces, cuando queremos bajar la desconfianza, tenemos que bajar estas asimetrías de poder e información. Pero vamos a hablar de la desigualdad, que es uno de los temas fundamentales, y el rol de las empresas. Como verán acá, hay una correlación muy negativa entre la desigualdad medida por el índice de Gini y la confianza. Es decir, aquellos países donde hay alta desigualdad, hay baja confianza. ¿Okay? Entonces, nuevamente, como decíamos antes, no podemos tener esto. ¿Por qué? Como decíamos, si hay más desigualdad hay menor confianza, si hay menor confianza hay menor ciudadanía y cohesión social, si hay menor ciudadanía y cohesión social va a haber menor crecimiento sostenible y eso va a llevar a más desigualdad. Menor cohesión social y ciudadanía también va a llevar a más desigualdad. ¿Por qué? Nuevamente, porque no vamos a estar invirtiendo en los bienes públicos. Lo que pasa en América Latina, lamentablemente, es que mucha de la gente prefiere no pagar impuestos y desinvertir en la educación pública. Total, mi hijo va a educación privada. No pagar impuestos y desinvertir en la policía, porque total, yo vivo en un barrio cerrado y tengo mis guardias privados. ¿Okay? Eso nuevamente lleva a más desigualdad y a más desconfianza. Si yo vivo en un barrio cerrado, con altas paredes y un guardia de seguridad, claramente lo que estoy diciendo es que le tengo miedo al resto, que el resto es distinto y el resto quiere hacerme algo. Esas no son sociedades que van a llevar a mayor confianza.
Entonces, América Latina, como decíamos, tiene un gran problema de desigualdad y pobreza, ¿no? La razón entre el decil más rico y el decil más pobre es el más alto del mundo, ¿ok? El coeficiente de Gini es el más alto del mundo, los niveles de pobreza son también muy altos. Como decía, Latinoamérica es una región que no crece, ¿ok? Esto es básicamente el PIB per cápita de América Latina respecto a Estados Unidos y ha estado estancado desde los 50. Es decir, no logramos acercarnos a disminuir esa brecha, mientras que el sudeste asiático la ha reducido en más de la mitad. ¿Y cuál es el rol de las empresas? Bueno, una de las cosas que es muy clara de América Latina es tenemos bajos niveles de competencia en el sector empresarial y tenemos altos niveles de concentración de mercados, ¿ok? ¿Qué es lo que lleva a esto? Que Latinoamérica históricamente, si bien lamentablemente el resto del mundo está en una misma tensión, los markups sean nuevamente los más altos del mundo. ¿Qué es lo que quiere decir los markups? Es decir, lo que cobran las empresas al consumidor respecto del costo marginal de producción tiende a ser el más alto del mundo, ¿ok? Básicamente, en otras palabras, para un producto que vale $1, en América Latina se vende $1.40. ¿Por qué? Nuevamente, por la muy baja competencia que se enfrenta a estos mercados. Y los markups, que son altísimos, ¿ok? No solo están acompañados de markdowns, es decir, la falta de competencia de las empresas en los mercados de producto también se da en los mercados de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y relacionado con mucho de lo que se habló hoy, le pagamos a nuestros trabajadores mucho menos de lo que el valor de su trabajo vale. ¿Ok? Entonces, nuevamente, hay un rol fundamental de la empresa, estoy hablando de América Latina, pero un rol fundamental de la empresa en América Latina no compite, cobra más de lo que debiera cobrar o de lo que cobraría en un mercado competitivo y paga salarios mucho más bajos de los que corresponden a un salario de competencia. ¿Qué es lo que pasa al lado de la gente, ¿no? ¿Cómo ve la gente la desigualdad? Es una gran pregunta, ¿no? Porque de nuevo, como decía al principio, digo, no solo tenemos que cambiar la realidad, sino tenemos que cambiar la realidad, lo que percibe el ciudadano. Una de las cosas que es interesante es cuando uno le pregunta a la gente por su situación económica, por su situación en la distribución del ingreso, la gente tiene una versión un poquito sesgada. Seguramente a muchos de ustedes les va a pasar que si les pregunto, van a decir, les pregunto qué son, de qué clase, muchos de ustedes van a decir clase media, ¿no? Me pasa con mis amigos. Todos dicen, vos que sos clase media. Y todos, por supuesto, están en el top 1% de la distribución. Por supuesto, les parece que ser rico es tener 3 aviones, 4 yates, 16 casas. Esa no es la realidad de América Latina, ¿ok? Sin embargo, de nuevo, cuando uno muestra, cuando uno ve cuáles las cajitas, son la gente que le preguntamos, la cajita implica dónde realmente está esa persona, ¿no? Si lo hacemos en quintiles de ingreso, como verán, toda esta gente era clase alta y sin embargo solamente este pedacito de gente se autodefinió de clase alta. ¿Okay? Y así entonces, como verán, todo el mundo se clasifica de clase media, ¿no? Y en algunos casos aún gente que está por debajo de eso. ¿Okay? Lo mismo pasa cuando vemos distribución de la riqueza nuevamente. ¿Okay? La gente tiende a no entender exactamente cuál es su posición en la distribución del ingreso. Una cosa que es interesante de esto cuando lo relacionamos con confianza, ¿no? Entonces le preguntamos a la gente, no miren las barras en este caso, porque lo haría muy complicado, miren solamente las líneas, ¿no? Entonces acá hay gente que se autopercibe, por ejemplo, la línea azul se autopercibe como clase baja. Claramente lo que van a ver es que esta gente confía mucho menos que el resto de la gente, ¿no? Una cosa que es importante, como verán, van a ver que hay gente del primer quintil, es decir, de la gente más pobre, que hasta se puede identificar como clase alta, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que verán es que la gente que se siente clase baja tiene mucha menos confianza que todo el resto, y todo el resto más o menos tiene los mismos niveles de confianza. Una cosa que es importante que ahora le preguntamos a la gente, ¿cuán justa cree usted que la declaración la distribución del ingreso o de la renta? ¿Cuán justa cree usted que es? Y ahí los casos son muy distintos, ¿no? Es decir, hay gente del primer quintil, nuevamente, del quintil más pobre, ¿ok? Que considera que es muy injusta la distribución del ingreso, con lo cual tiene muy baja confianza. Sin embargo, hay gente aún del primer quintil que considera que es justa la distribución del ingreso y tiene mayor confianza. Entonces, como verán,
es mucha mayor la varianza entre la justicia de la distribución del ingreso que lo que realmente la distribución del ingreso es, o dónde está la persona. Y como van a ver, hay gente en todos los quintiles que consideran que es injusta y gente en todos los quintiles que considera que es justa. Entonces lo que les quiero decir es, hay que cambiar la realidad, pero también hay que cambiar cómo la gente percibe esa realidad. ¿Y de qué depende? Entonces, de nuevo, le preguntamos a decenas de miles de latinoamericanos, y al final del día no depende tanto del nivel de riqueza. ¿De qué depende? Depende si ha sido víctima de delito. Aquel que ha sido víctima de delito es más probable que piense que la distribución de la riqueza es injusta. Aquel que ha sido víctima de corrupción y a aquellos que no tienen acceso a servicios sanitarios o a servicios educativos. Entonces vuelvo un poquito a lo que decía antes. Para tener servicios sanitarios, servicios educativos, no tener corrupción, no tener delito, necesitamos confianza, necesitamos invertir en los bienes públicos y servicios que hace que la gente tenga una mejor predisposición hacia la distribución del ingreso. Entonces, una de las primeras cosas que le diría es, preocupémonos mucho por esto, preocupémonos mucho por la confianza, no preocupemos por si la persona mover a la persona del decil 9 al decil 8. Eso no le va a cambiar la vida. Sí le va a cambiar la vida que sus hijos vayan a una escuela de calidad, tener un hospital, no tener delitos. Voy a terminar, dado que me queda poco tiempo. Hoy se ha hablado, Peter Baker habló de esto, se ha mencionado muchas de las acciones que se están llevando a cabo. Todas me parecen adecuadas, pero los voy a empujar un poquito más que eso. Y lo voy a llevar de nuevamente a cosas que son un poquito más meta, ¿no? Un poquito más macro, ¿no? Como es favorecer la competencia. Sin competencia no tenemos innovación, sin competencia no tenemos crecimiento de empresas. Sin competencia es muy difícil que un país crezca. Yo entiendo que a muchos de ustedes les es mucho más fácil no competir, ¿no? Pero eso no va a llevar al Chile que entiendo que todos los que quieren acá tener. Nuevamente, estoy seguro que los supervisores y reguladores son molestos, pero sin tener un buen superintendente de bancos, es muy difícil que el sistema financiero funcione, es muy difícil que la gente ponga su dinero en el sistema financiero, con lo cual es muy difícil que haya inversión. Sin un buen defensor de la competencia, sin un buen, y podemos ir agencia por agencia de supervisión. ¿Por qué? Porque volvemos a lo que dije antes. ¿Qué es lo que hace una buena agencia de supervisión? Me baja las asimetrías de información y me baja las asimetrías de poder. Si yo pienso cómo se estructuraban los bancos en el siglo XIX, cuando no había una agencia de supervisión. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer un banco? Invertir muchísimo en capital físico, ¿no? Porque sin una agencia de supervisión yo voy y pongo el dinero en el banco desaparece y se lleva mi dinero. Entonces, ¿qué tenían que hacer para generar confianza? Invertir mucho en capital físico, ¿no? Si van a cualquier ciudad de Estados Unidos, por ejemplo, los edificios más espectaculares del siglo XIX tienden a ser los bancos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al menos yo sabía que si este banco se iba con mi dinero, al menos quedaba el capital físico que podíamos vender para recuperar algo. Hoy día el banco se organiza en un lugar móvil, ¿no? ¿Pero por qué? Porque hay una agencia de supervisión que a mí me está asegurando que si ese banco está en funcionamiento, es porque ese banco no se va a llevar mi dinero. Y si se lo lleva, me va a resolver mis problemas. Por supuesto, no hay que facilitar la corrupción ni la evasión. Hay que apoyar los procesos de consenso, y hoy se mencionó también eso. Apoyar la provisión de información y el combate contra la desinformación. Hay muchos medios hoy acá. Es fundamental. Y estamos haciendo cosas para ayudar en eso. ¿Okay? Combatir la desinformación es fundamental. Apoyar la provisión de bienes públicos e infraestructura, ya lo dije. Ciudades y espacios públicos inclusivos. Esta es una de las grandes asignaturas pendientes de América Latina, ¿no? Hemos organizado nuestras ciudades de manera de segregarnos unos con otros. Los que tienen un nivel socioeconómico viven en un lugar, los que tienen otro nivel socioeconómico viven en otro. Aquellos que tienen un color de piel viven en un lugar o tienen acceso a ciertas cosas, otros viven a otro. Es muy difícil construir la confianza cuando no nos conocemos, ¿no? Es muy difícil construir la confianza cuando no interactuamos.
Una de las grandes diferencias quizás en Europa es que uno va a la plaza pública y ahí está todo el mundo, ¿no? Ahí están los de distintos nivel socioeconómico, distinto nivel cultural. Los niños van a la escuela independientemente de la raza, de la religión, del nivel socioeconómico. Es muy natural entonces confiar en el otro porque uno crece y aprende de eso. En América Latina, lamentablemente, lo que pasa es que confiamos mucho en la familia, ¿no? Porque la familia la conocemos, sabemos qué es lo que pide. Confiamos un poquito menos en los que viven cerca nuestro, porque tenemos un poquito menos de información y confiamos muy poco en aquel que no conocemos. Bueno, es lógico. Es lógico si estoy encerrado y no tengo ningún tipo de relación con el otro. Entonces, nuevamente, aquellas empresas que puedan crear espacios comunes van a ver los réditos que tienen. Crear una identidad común es muy importante, no solo cuando juega Chile, juega Chile contra Argentina y todo el mundo está del mismo lado, me imagino, pero es muy importante crear una identidad común más allá de los partidos de fútbol. Reforzar las normas sociales positivas, y voy a terminar con un último mensaje. Cuando pensamos en confianza, en la mayoría de los idiomas que he logrado buscar, desde el guaraní seguro hasta el ruso, la confianza tiene un componente de esperanza y de fe. Necesitamos darle eso a nuestros ciudadanos, esperanza y fe, para que tengan confianza, para poder aumentar la cohesión social y lograr ese crecimiento sostenible e inclusivo que todos queremos para Chile y para toda América Latina. Muchas gracias.